¿Por qué me gusta la gente mayor? Esta pregunta, tan sencilla en apariencia, esconde una riqueza de significados que va mucho más allá de lo superficial. En un mundo obsesionado con la juventud, donde la novedad, la velocidad y lo moderno se consideran virtudes supremas, sentir afinidad o atracción por personas mayores puede parecer, para algunos, una rareza. Sin embargo, en esa inclinación puede esconderse una forma de sabiduría, una necesidad emocional o incluso una respuesta inconsciente a una carencia profunda. Para muchos, la gente mayor representa lentitud, fragilidad o pasado. Para otros, en cambio, significa profundidad, memoria, serenidad y experiencia. Este guión es un intento de comprender por qué algunas personas no solo respetan a los adultos mayores, sino que sienten una conexión genuina, íntima y a veces inexplicable con ellos. No se trata simplemente de una atracción romántica o física, aunque eso también puede formar parte del fenómeno, sino de una afinidad existencial. Como si en sus arrugas se escondieran respuestas que el mundo moderno ha olvidado. Quiero comenzar este viaje desde la psicología profunda y en especial desde la obra de Carl Gustav Jung, quien dedicó buena parte de su vida a explorar el alma humana, sus símbolos universales, sus proyecciones y sus necesidades internas. Jung hablaba del viejo sabio como uno de los arquetipos más poderosos del inconsciente colectivo, una figura que encarna la guía, la contemplación, la prudencia y el conocimiento adquirido con el tiempo. No es extraño, entonces, que personas con una vida interior rica o en proceso de transformación profunda se sientan atraídas por quienes personifican ese arquetipo en carne y hueso, los mayores. Pero Jung no es el único que puede ayudarnos a entender esta afinidad. También lo hará Erik Erikson, con su teoría del desarrollo psicosocial, en la que describe cómo, en la etapa final de la vida, muchas personas alcanzan una forma de sabiduría serena si han vivido con integridad. Esta forma de presencia es rara en los jóvenes, porque requiere el paso del tiempo, la aceptación del fracaso, la maduración del dolor. Tal vez quienes aman a los mayores están buscando precisamente eso, alguien que ya ha vivido lo suficiente como para no estar atrapado en la carrera sin sentido de demostrar, competir o aparentar. Por otro lado, la teoría del apego, desarrollada por John Bowlby, nos mostrará cómo muchas veces buscamos en los demás una figura de seguridad, contención y cuidado que no siempre hemos tenido en nuestra infancia. Y si esa figura aparece en una persona mayor, con una voz suave, una mirada comprensiva o una sabiduría sin prisas, es natural que el alma se incline hacia ella con un afecto profundo. Más allá de la teoría, este guión también pretende ser una crítica silenciosa al culto moderno a la juventud. Vivimos en una cultura que niega el envejecimiento, que esconde a los viejos en residencias, que borra las arrugas con filtros y cirugías, como si envejecer fuera una falla y no una conquista. En ese contexto, quien se siente atraído por los mayores no solo está mostrando una sensibilidad particular, sino que, sin saberlo, está resistiendo culturalmente. Está afirmando que hay belleza en la lentitud, en la pausa, en la cicatriz. Está diciendo que la sabiduría importa más que el brillo. Tal vez por eso, este tema conecta tanto con quienes han vivido pérdidas, rupturas o crisis existenciales. Porque la gente mayor, al haber atravesado sus propias tormentas, ofrece una presencia distinta. No siempre dan respuestas, pero saben escuchar. No prometen finales felices, pero transmiten paz. En sus palabras puede haber errores, sí, pero también hay una forma de humildad que solo el tiempo enseña. En este guión vamos a explorar todas esas dimensiones, desde los arquetipos psicológicos hasta las teorías del desarrollo humano, desde la cultura del presente hasta las memorias del pasado. Veremos cómo la afinidad por las personas mayores no es simplemente una preferencia sino una señal de algo más profundo, una búsqueda del alma. A veces, en un mundo acelerado, los corazones más sensibles buscan refugio en quienes ya aprendieron a ir despacio. Esta no es solo una historia sobre los mayores. Es también una historia sobre nosotros. Sobre lo que valoramos, lo que tememos, lo que deseamos. Porque tal vez al mirar con ternura a quien envejece, estamos aprendiendo a mirar con ternura a nuestro propio futuro. El arquetipo del viejo sabio según Carl Jung. Carl Gustav Jung, uno de los psicólogos más influyentes del siglo XX, dedicó su vida a explorar los símbolos que habitan en lo profundo del alma humana.
A diferencia de Freud, que centraba su análisis en los impulsos sexuales y los traumas infantiles, Jung buscó en el inconsciente una dimensión espiritual, simbólica y arquetípica. Su teoría del inconsciente colectivo, un reservorio compartido de imágenes universales que trascienden culturas y épocas, introdujo la noción de los arquetipos, patrones eternos que dan forma a nuestros pensamientos, emociones y relaciones. Uno de los arquetipos más poderosos y menos comprendidos es el del viejo sabio. En casi todas las culturas, desde la antigüedad hasta nuestros días, existe la figura de un anciano lleno de conocimiento, capaz de guiar, enseñar y revelar verdades profundas. Este personaje aparece en mitos, leyendas, cuentos de hadas, religiones y sueños. Para Jung, estas figuras no son simples invenciones culturales, sino manifestaciones del inconsciente colectivo que representan una parte esencial del alma humana. El viejo sabio no es necesariamente una persona real, aunque muchas veces lo proyectamos en figuras humanas, especialmente en personas mayores. Es una imagen interior que simboliza la sabiduría, la introspección, la paciencia y la trascendencia. En los cuentos, aparece como el anciano que entrega un objeto mágico, el monje que muestra el camino, el ermitaño que vive apartado del mundo pero comprende sus misterios. En la vida cotidiana, este arquetipo puede aparecer en un abuelo, una profesora mayor, un mentor silencioso o incluso en una figura pública que transmite calma y verdad. La afinidad por las personas mayores puede explicarse, en parte, por la activación inconsciente de este arquetipo. En momentos de crisis, transformación o búsqueda interior, el alma proyecta hacia afuera su necesidad de guía. Y quien encarna esa imagen arquetípica se convierte en una fuente de atracción emocional, intelectual o espiritual. Por eso, muchas personas que atraviesan procesos de madurez, duelo o despertar de conciencia se sienten profundamente conectadas con los adultos mayores. No buscan solo compañía, buscan orientación, profundidad y sentido. En la mitología, el viejo sabio se presenta de muchas formas. En el mundo celta es Merlín, el mago consejero del rey Arturo. En el cristianismo, puede ser Moisés, el anciano que sube al monte para hablar con Dios. En la literatura moderna es Gandalf en El Señor de los Anillos, Dumbledore en Harry Potter o el maestro Yoda en Star Wars. Todos ellos cumplen el mismo rol simbólico, son guías, pero no imponen. Enseñan, pero no fuerzan. Su sabiduría no proviene de títulos o poder, sino de la experiencia, el dolor y el tiempo. Jung observó que el arquetipo del viejo sabio suele aparecer en los sueños de personas que están listas para un cambio profundo. Es como si el alma, sabiendo que el ego no tiene todas las respuestas, invocara una figura superior que representa el conocimiento acumulado y la visión más allá del instante. En ese sentido, sentir afinidad por personas mayores puede ser una señal de que nuestra psique está en un proceso de individuación, es decir, de integración de los distintos aspectos de nuestro ser hacia una totalidad más consciente y armónica. Lo interesante es que este arquetipo no está limitado al género masculino. También existe su contraparte femenina, la anciana sabia, la bruja blanca, la curandera, la abuela que guarda los secretos de la vida. Jung la asocia con la sabiduría maternal y la conexión con la tierra, la naturaleza y lo psíquico. En muchas culturas, las mujeres mayores han sido las guardianas del conocimiento espiritual y las protectoras del linaje. Sentir atracción por ellas no es raro, es un reconocimiento de que hay algo en su presencia que trasciende la apariencia y toca lo sagrado. Ahora bien, hay que tener cuidado con las proyecciones. Jung advertía que, cuando una persona proyecta un arquetipo en otra, corre el riesgo de idealizarla o de perder el contacto con la realidad. Una persona mayor puede convertirse, inconscientemente, en un sustituto de un padre ausente, una madre idealizada o un guía espiritual que uno nunca tuvo. Esto no es negativo en sí mismo, pero requiere conciencia. El objetivo del trabajo interior, según Jung, es reintegrar esos símbolos en uno mismo, es decir, reconocer que la sabiduría que buscamos fuera también está dentro. Por eso, la atracción hacia la gente mayor, cuando es profunda y sincera, puede ser el inicio de un viaje de autoconocimiento. Tal vez admiramos en ellos lo que aún no hemos desarrollado en nosotros. Tal vez nos sentimos atraídos por su calma porque nosotros vivimos en agitación. Tal vez su manera de mirar el mundo con paciencia y sin urgencia revela algo que nuestra alma anhela: tiempo, profundidad, experiencia.
Además, en muchas ocasiones, la gente mayor despierta en nosotros un anhelo de integración de la sombra. Jung hablaba de la sombra como aquellos aspectos de nosotros mismos que hemos reprimido o rechazado. En una cultura que valora la productividad, la rapidez y la juventud, envejecer se convierte en una sombra colectiva. Al sentir afinidad por la vejez, podríamos estar haciendo un acto de reintegración, abrazando lo que la sociedad desprecia, amando lo que el mundo rechaza. Otra clave para entender este fenómeno es la relación entre el arquetipo del viejo sabio y el tiempo. El anciano representa la conciencia de la muerte, pero no como miedo, sino como sabiduría. Es quien ha vivido lo suficiente como para saber que todo pasa, que el ego no lo es todo, que el sufrimiento tiene sentido. En ese sentido, los mayores nos recuerdan nuestra condición finita, y esa conciencia, aunque nos duela, puede resultar intensamente atractiva para quienes buscan autenticidad. Cuando alguien dice me gusta la gente mayor, tal vez está diciendo, me gusta sentir que la vida tiene un fondo, un sentido más allá de lo inmediato. Es una forma de acercarse al misterio. Los viejos, al estar más cerca de la muerte, no son solo cuerpos gastados, son puertas simbólicas hacia lo eterno. Y en una cultura que teme el paso del tiempo, quien los valora se convierte en un buscador de verdad. El arquetipo del viejo sabio, entonces, no es una figura estática. Es una energía viva, un símbolo que guía el alma en momentos clave. Puede aparecer en un sueño, en una lectura, en un encuentro casual con un anciano, o en una afinidad persistente por las personas mayores. En todos esos casos, no estamos simplemente frente a alguien de edad avanzada. Estamos frente a una imagen interior que nos está diciendo, hay algo que necesitas aprender, y no lo encontrarás en el ruido del mundo, sino en la profundidad del tiempo. La psicología de Jung nos permite entender esta atracción no como una rareza, sino como una llamada. Una señal de que algo en nosotros busca madurez, trascendencia, sabiduría. Y si aprendemos a escuchar esa llamada, descubriremos que, más allá del cuerpo, lo que amamos en la gente mayor es el alma que ha aprendido a envejecer con dignidad. Es el alma que ha visto pasar el mundo sin perder la calma. Es, tal vez, el alma que nosotros también queremos tener algún día. Proyección y búsqueda de guía interior. Cuando alguien siente una conexión especial con una persona mayor, es común escuchar frases como, me transmite paz, me entiende sin juzgarme, o tiene una mirada que lo ha visto todo. Estas afirmaciones, aunque profundamente sentidas, encierran un mecanismo psicológico fundamental que Carl Jung denominó proyección. Comprender este mecanismo es esencial para descifrar por qué ciertas personas mayores nos resultan tan atractivas, entrañables o incluso fascinantes. ¿Qué es una proyección? En términos simples, es un proceso mediante el cual el inconsciente traslada cualidades internas, deseos, temores, ideales, heridas, hacia una figura externa. No vemos a la persona tal cual es, sino como un espejo de lo que llevamos dentro. La proyección no es una mentira ni una ilusión arbitraria, es una manifestación legítima de nuestra psique, pero puede distorsionar la realidad si no se reconoce a tiempo. Cuando proyectamos el arquetipo del viejo sabio, o de la anciana sabia, en una persona mayor, no estamos simplemente apreciando su edad, su experiencia o su presencia física. Estamos viendo en ella una fuente de sabiduría, guía, protección o contención emocional. Muchas veces, esa persona encarna inconscientemente la figura de un padre o madre idealizados, un maestro espiritual, o incluso una parte de nosotros que aún no ha despertado. Esa es la razón por la cual algunos vínculos con personas mayores pueden parecer tan intensos, incluso inexplicables. Es común que quienes han tenido relaciones familiares difíciles, ausencia de afecto, incomprensión, abandono emocional, busquen, sin saberlo, en personas mayores una forma de reparación simbólica. La voz pausada, la paciencia, la serenidad o la capacidad de escuchar que suelen caracterizar a muchos adultos mayores funcionan como un bálsamo para heridas antiguas. En ese contexto, el afecto se intensifica porque no solo se está viviendo el presente, sino también sanando el pasado. Aquí entra en juego otro concepto fundamental, la transferencia emocional. Aunque este término fue desarrollado principalmente por Freud, Jung también lo consideró crucial. La transferencia ocurre cuando atribuimos a otra persona emociones que originalmente pertenecían a otra figura de nuestra historia, padres, abuelos, cuidadores. Así,
Una persona mayor puede convertirse, sin saberlo, en un contenedor emocional de nuestras proyecciones más profundas. Pero Jung no se detenía ahí. Para él, la proyección era solo el primer paso. El objetivo del proceso psicológico, y especialmente del camino de individuación, es retirar la proyección y reconocer que aquello que admiramos fuera también habita dentro. Si admiramos la sabiduría de una persona mayor, tal vez es porque estamos listos para desarrollar nuestra propia sabiduría. Si sentimos que nos calma, es porque nuestra psique está pidiendo integrar una forma de serenidad que aún no hemos cultivado. Este proceso es hermoso, pero también desafiante. Requiere mirar con honestidad nuestras relaciones y preguntarnos, ¿qué estoy buscando realmente en esta persona? ¿Qué parte de mí estoy proyectando? ¿Qué deseo me impulsa hacia ella? A veces, la respuesta puede sorprendernos. Puede que lo que buscamos no sea una pareja, un amigo o un guía externo, sino una conexión más profunda con nuestra propia guía interior. Aquí es donde la afinidad con los mayores adquiere un nuevo significado. No se trata solo de admiración o afecto, sino de un movimiento interno hacia la integración psicológica. La presencia de un mayor, con su calma y su experiencia, puede funcionar como un espejo de lo que aún no hemos desarrollado, pero que anhelamos encarnar. En este sentido, amar a los mayores puede ser también un acto de amor hacia uno mismo, hacia lo que se quiere llegar a ser. Esta dinámica se vuelve aún más evidente cuando consideramos cómo reaccionan las personas jóvenes al estar cerca de adultos mayores. Algunos se impacientan, se incomodan o se distancian. No soportan el ritmo lento, las repeticiones o las historias del pasado. Otros, en cambio, se sienten atraídos, hipnotizados incluso, por esa misma lentitud, por esa pausa que no existe en su mundo cotidiano. ¿Cuál es la diferencia? En muchos casos, la diferencia está en el nivel de desarrollo interno. Quienes están en contacto con su mundo interior, con sus emociones, con sus preguntas existenciales, suelen encontrar en los mayores una presencia valiosa, casi sagrada. No se trata de una necesidad infantil de protección, sino de una resonancia simbólica. Es como si la figura del mayor activara en el alma una llamada: mira más allá de lo inmediato, conéctate con lo eterno. Y esa llamada, si se escucha con atención, puede llevarnos a profundos procesos de transformación. De hecho, algunos terapeutas formados en la tradición junguiana han observado que muchas personas que sienten afinidad por los mayores están en momentos de transición vital, duelos, crisis de sentido, rupturas profundas. En esas etapas, el alma no busca distracción, ni entretenimiento, ni placer superficial. Busca sentido, orientación, contención. Y pocas figuras lo representan mejor que un adulto mayor con sabiduría. Es importante aclarar que no toda afinidad por personas mayores se debe a una proyección. Muchas veces, es simplemente una elección consciente basada en afinidades reales, intereses compartidos, visiones del mundo similares, valores en común. Sin embargo, incluso en esos casos, hay un trasfondo psicológico que vale la pena explorar. Porque toda relación significativa nos habla, en el fondo, de nosotros mismos. Jung decía que el camino hacia la plenitud no es hacia afuera, sino hacia adentro. Y que las relaciones que más nos transforman no son aquellas que solo nos dan placer, sino las que nos confrontan con aspectos ocultos de nuestro ser. En este sentido, la relación con personas mayores, cuando es auténtica, tiene un potencial inmenso, nos confronta con el tiempo, con la muerte, con el legado, con la sabiduría, con la lentitud, con lo esencial. Proyectar el arquetipo del viejo sabio puede ser, entonces, una puerta hacia algo mucho más grande, la posibilidad de convertirnos en nuestra propia guía. De dejar de buscar afuera lo que siempre ha estado dentro. De comprender que la sabiduría no está solo en nosotros, sino que también puede crecer en nosotros si nos atrevemos a escuchar, a envejecer por dentro, a hacernos responsables de nuestro propio camino. Y tal vez, en última instancia, la razón por la que nos gusta la gente mayor es porque representan la vida que aún queremos construir, una vida con sentido, con profundidad, con raíces. Una vida que no se deja arrastrar por la velocidad ni se deslumbra con lo superficial. Una vida, en definitiva, que ha aprendido a mirar hacia adentro sin miedo. Erik Erikson y la etapa de la sabiduría. Uno de los psicólogos más influyentes del siglo XX,
Erik Erikson, desarrolló una teoría del desarrollo humano que ha sido fundamental para comprender el curso de la vida desde una perspectiva psicosocial. Su modelo, conocido como la teoría del desarrollo psicosocial, plantea que el ser humano atraviesa 8 etapas clave desde la infancia hasta la vejez. Y que en cada una de ellas se enfrenta a un conflicto esencial cuya resolución saludable determina el bienestar emocional y la madurez del individuo. La última de estas etapas, que abarca la vejez, es quizás la más crucial para entender por qué algunas personas sienten una atracción profunda hacia los adultos mayores. Erikson denominó esta fase como el conflicto entre integridad del yo vs desesperación. En ella, el individuo mira hacia atrás y evalúa su vida, sus logros, sus fracasos, las decisiones tomadas, las relaciones cultivadas. Si puede aceptar su vida con gratitud, sin remordimientos paralizantes, alcanza lo que Erikson llamó integridad del yo, una sensación de totalidad, coherencia y sentido. Si no lo logra, cae en la desesperación, acompañada de arrepentimiento, resentimiento o miedo a la muerte. Este contraste, entre integridad y desesperación, genera 2 tipos de presencias en la vejez, aquellas que irradian paz, sabiduría y aceptación, y aquellas que exhalan tristeza, amargura y rencor. Quienes se sienten atraídos por los adultos mayores, casi siempre, lo están hacia los primeros. Aquellos que han resuelto bien su etapa vital y han accedido a un nivel de profundidad y serenidad que rara vez se encuentra en otras edades. ¿Qué significa haber alcanzado la integridad del yo? No se trata de haber tenido una vida perfecta, ni de haber evitado el sufrimiento. Todo lo contrario. Las personas que logran integrar su existencia suelen ser aquellas que han atravesado pérdidas, fracasos y momentos de oscuridad, pero han sabido darles un sentido global. Han transformado el dolor en aprendizaje, la caída en reflexión, el tiempo en sabiduría. Ya no luchan contra el pasado, sino que lo aceptan con dignidad. Ya no temen el futuro, porque han hecho las paces con su historia. Este tipo de presencia es poderosa. En un mundo que idolatra la juventud, la velocidad, la productividad, encontrarse con alguien que no tiene prisa, que escucha sin juzgar, que no compite ni presume, es casi un acontecimiento sagrado. Son personas que ya no buscan ganar, sino entender. Que no necesitan impresionar, sino acompañar. Y esa cualidad es profundamente sanadora para quienes aún están navegando las aguas turbulentas de su identidad. Muchas personas jóvenes, y también adultas, se sienten perdidas en un mundo que constantemente les exige tener una dirección, un propósito, una marca personal. Están sobreestimuladas, ansiosas, atrapadas entre lo que son y lo que creen que deberían ser. Frente a ese ruido, la compañía de un adulto mayor sereno puede funcionar como un ancla emocional y existencial. No porque tenga todas las respuestas, sino porque su sola presencia transmite que las respuestas no son tan urgentes como creemos. Quienes han resuelto con éxito la última etapa de Erikson se convierten, sin proponérselo, en fuentes vivas de sabiduría silenciosa. No necesitan dar consejos constantes. Su mirada, sus gestos, su actitud frente a la vida, comunican más que 1000 palabras. Transmiten que es posible envejecer sin perder el sentido, que la vida vale la pena incluso con cicatrices, que la vejez no es una condena, sino una culminación. Este tipo de personas atrae especialmente a quienes se encuentran en procesos de búsqueda o transformación. Ya sea que estén atravesando una crisis de identidad, una ruptura significativa, una pérdida o una etapa de transición, encuentran en el adulto mayor bien resuelto un modelo de cómo atravesar el tiempo con dignidad. El atractivo no es físico ni erótico, aunque a veces pueda tener una dimensión afectiva intensa, es un atractivo arquetípico, existencial, el deseo de estar cerca de algo verdadero, profundo, esencial. Además, la integridad del yo, según Erikson, permite a las personas mayores hacer las paces con la muerte. No porque la deseen, sino porque han comprendido que la vida tiene un ciclo. Esta aceptación no es resignación, sino sabiduría vivida. Y ese tipo de sabiduría es magnética para quienes aún están luchando con el paso del tiempo, con la pérdida, con el miedo al futuro. En este sentido, los adultos mayores que han alcanzado esta etapa pueden funcionar como faros para generaciones más jóvenes. No imponen su camino, no dictan cómo vivir. Simplemente están presentes, como testimonios vivientes de que el alma humana puede madurar y florecer, incluso en medio de los inviernos de la vida.
No es raro que personas más jóvenes busquen su compañía para conversar, pedir consejo o simplemente compartir silencio. En un mundo que corre, ellos ofrecen pausa. En un mundo que grita, ellos ofrecen escucha. En un mundo que olvida, ellos recuerdan. Este capítulo nos permite comprender que el amor o el afecto hacia las personas mayores no es una desviación, una nostalgia ni una carencia. Es muchas veces un acto de reconocimiento, el alma joven que reconoce en el alma mayor una forma de lo que quiere llegar a ser. No se trata de idealizar a todos los mayores, ni de suponer que la edad otorga automáticamente sabiduría. Se trata de reconocer la belleza de quienes han hecho un trabajo interno profundo, y por eso se han vuelto puentes vivientes entre el pasado y el futuro. En última instancia, Erickson nos recuerda que el ciclo humano no termina en el vacío, sino que puede concluir con sentido. Y que quienes alcanzan esa integridad pueden ser no solo testigos de su tiempo, sino regalos vivos para el tiempo de otros. Amarlos, buscarlos, honrarlos, es también una forma de honrar nuestro propio deseo de vivir con profundidad y sentido. Bowlby y la teoría del apego, seguridad en la experiencia. El vínculo emocional que establecemos con los demás no es un fenómeno aleatorio ni exclusivamente racional. A lo largo de nuestras vidas, la forma en que nos relacionamos, cómo amamos, cómo confiamos, cómo buscamos consuelo, tiene raíces profundas en nuestra historia afectiva. Uno de los psicólogos que mejor exploró esta dimensión fue John Bowlby, creador de la teoría del apego, un marco que revolucionó nuestra comprensión de los lazos humanos. Bowlby sostenía que desde la infancia desarrollamos estilos de apego en función de cómo respondieron nuestras figuras cuidadoras, madre, padre u otros adultos, a nuestras necesidades básicas de afecto, seguridad y protección. Si esas figuras fueron disponibles, sensibles y constantes, lo más probable es que el niño desarrollara un apego seguro, es decir, una base emocional sólida desde la cual explorar el mundo. Si, en cambio, esas figuras fueron inconsistentes, frías o impredecibles, el niño desarrollaría un apego inseguro, ya sea ansioso, buscando aprobación constante, o evitativo, rechazando el vínculo por temor a la vulnerabilidad. Aunque el apego se forma en la infancia, su influencia se extiende a lo largo de la vida. Afecta nuestras relaciones románticas, nuestras amistades, nuestras formas de pedir ayuda y de manejar el dolor emocional. Y en este punto, se abre una posibilidad fascinante: ¿es posible que la afinidad por las personas mayores esté relacionada con la búsqueda de un apego seguro que quizás no tuvimos en nuestra infancia? Muchos adultos jóvenes, e incluso personas de mediana edad, sienten una profunda atracción emocional por figuras mayores que les transmiten contención, estabilidad, escucha y calidez. Esta atracción no siempre es romántica, aunque puede tener una dimensión afectiva intensa. A menudo, es una conexión basada en la seguridad emocional. Frente a la inestabilidad del mundo contemporáneo, con sus relaciones fugaces, sus vínculos líquidos, sus exigencias de autosuficiencia, estar cerca de alguien mayor, que no tiene apuro, que no juzga, que sabe escuchar, puede sentirse como regresar simbólicamente a un hogar emocional que nunca tuvimos o que perdimos. Las personas mayores, sobre todo aquellas que han resuelto su vida con integridad y aceptación, como vimos en el capítulo anterior, pueden actuar como figuras de apego alternativas. Nos ofrecen una especie de suelo firme donde descansar emocionalmente, sin tener que demostrar nada, sin tener que competir, sin el miedo constante al abandono. Esta función es profundamente reparadora, especialmente para quienes crecieron con estilos de apego inseguros. Algunos psicoterapeutas han observado cómo ciertas relaciones intergeneracionales, amistades, vínculos afectivos o incluso relaciones terapéuticas pueden convertirse en experiencias correctivas. Es decir, nuevas oportunidades para vivir un apego seguro. Cuando una persona mayor nos mira con aceptación, cuando nos acompaña sin exigirnos, cuando nos consuela sin infantilizarnos, nuestra psique empieza a reconfigurarse. El sistema de apego, que parecía dañado o disfuncional, encuentra una nueva posibilidad, la de confiar, la de abrirse, la de no temer. Este fenómeno explica en parte por qué algunas personas prefieren rodearse de adultos mayores en lugar de sus pares generacionales. No es que rechacen la juventud, sino que buscan algo que rara vez encuentran en ella: estabilidad emocional, paciencia, profundidad. En relaciones con personas de su misma edad, a menudo se enfrentan a conflictos de poder, a necesidades no resueltas, a inseguridades reflejadas mutuamente.
En cambio, con personas mayores, especialmente si están emocionalmente equilibradas, encuentran una experiencia de calma y sostén que resulta invaluable. Pero esta elección no es solo una respuesta a carencias pasadas. Es también una estrategia de crecimiento. Estar cerca de personas emocionalmente maduras nos invita a madurar. Nos inspira. Nos entrena para una forma de amar menos posesiva, menos reactiva, más estable. En este sentido, el vínculo con los mayores no es solo un refugio, sino una escuela emocional. Bowlby afirmaba que el apego seguro es la base de la exploración del mundo. El niño que sabe que su cuidador estará ahí cuando lo necesite, se siente libre para explorar, para jugar, para crecer. Del mismo modo, el adulto que tiene un vínculo emocional seguro, incluso si es con alguien mayor, se siente más capaz de enfrentar sus desafíos, de tomar riesgos, de ser él mismo. La presencia de una figura mayor confiable no infantiliza, sino que fortalece. Es como si dijera, puedes crecer, yo estaré aquí. Esta lógica también se refleja en situaciones de crisis existencial. Cuando una persona atraviesa momentos de duelo, rupturas o cambios profundos, es común que busque figuras que representen estabilidad emocional. En esos contextos, los adultos mayores suelen ocupar un lugar privilegiado, especialmente si ya han pasado por tormentas similares y han sobrevivido con el corazón intacto. Su sola presencia recuerda que es posible atravesar el dolor y seguir viviendo con sentido. Es importante aclarar que no todas las personas mayores cumplen con este rol. Al igual que cualquier grupo etario, pueden ser emocionalmente disponibles o no. Sin embargo, cuando encontramos a una persona mayor que ha desarrollado su dimensión afectiva con plenitud, su influencia puede ser transformadora. No se trata de dependencia, sino de resonancia. Nuestra necesidad de contención emocional encuentra un eco en su capacidad de dar sin miedo, de amar sin condición, de estar sin ansiedad. Finalmente, es posible que esta afinidad por la madurez también responda a un anhelo más profundo, convertirnos nosotros mismos en figuras de apego seguras. Al acercarnos a personas mayores emocionalmente estables, aprendemos de su forma de estar en el mundo. Incorporamos su lentitud, su tolerancia, su sabiduría relacional. Y con el tiempo, dejamos de buscar ese sostén afuera, porque comenzamos a construirlo dentro de nosotros. En conclusión, la teoría del apego de Bowlby nos brinda una poderosa lente para entender por qué la gente mayor puede resultarnos tan significativa. No es una simple simpatía generacional, ni un gusto personal inexplicable. Es una respuesta profunda, casi instintiva, a nuestra necesidad de sentirnos seguros, vistos y aceptados. Y en ese sentido, preferir la madurez puede ser, en realidad, un acto de amor propio, el deseo de sanar lo que estuvo roto y de aprender a amar de una forma más plena, más libre, más humana. Contra el culto a la juventud, una crítica cultural. Vivimos en una época que rinde culto a la juventud. La publicidad, las redes sociales, el cine, la moda y hasta las aplicaciones de citas refuerzan una única idea: ser joven es sinónimo de valor, belleza, deseabilidad y potencial. En cambio, envejecer se ha convertido en una especie de tabú, un proceso natural al que se intenta resistir, ocultar o ignorar. Este fenómeno, profundamente arraigado en la cultura contemporánea, ha generado una sociedad que envejece biológicamente pero que psicológica y simbólicamente desprecia la vejez. En esta lógica, los cuerpos jóvenes son exaltados como ideales estéticos, las emociones jóvenes, la intensidad, la pasión, el ímpetu, como virtudes emocionales, y las decisiones jóvenes, rápidas, impulsivas, audaces, como modelos de autenticidad. La vejez, por el contrario, es asociada con lentitud, deterioro, pasividad y obsolescencia. No importa cuán sabia sea una persona mayor, ni cuánta experiencia haya acumulado, en una cultura que idolatra lo nuevo, lo viejo es sistemáticamente descartado. Este rechazo a la vejez no es solo un problema de percepción estética. Es un problema existencial y ético. En el fondo, al despreciar la vejez, estamos despreciando la dimensión profunda del tiempo humano, la posibilidad de aprender, madurar, contemplar, perdonar, resignificar. Todo eso requiere tiempo. Requiere lentitud. Requiere la pausa que solo llega con los años. Pero la cultura contemporánea, adicta a la inmediatez, al consumo y a la novedad, no tiene paciencia para esos procesos. Así,
Se impone una paradoja dolorosa: la humanidad nunca ha vivido tanto tiempo como hoy, pero nunca ha tenido tanto miedo de envejecer. El envejecimiento es un destino biológico inevitable, y sin embargo, todo el aparato cultural está diseñado para disfrazarlo, evitarlo o caricaturizarlo. Se promueve la cirugía estética como salvación, el lenguaje de las canas como vergüenza, los cuerpos viejos como invisibles. Y cuando se representa a personas mayores en los medios, a menudo es en papeles secundarios, ridiculizados o reducidos a estereotipos. Frente a esta realidad, quienes expresan admiración, respeto o atracción por las personas mayores pueden parecer extraños, incluso desviados según ciertos juicios superficiales. Pero en realidad, su mirada no es excéntrica, es resistente. En un mundo que aplaude la piel tersa y la velocidad, detenerse ante una arruga con ternura o buscar la compañía de alguien que ha vivido más de lo que presume es un acto de subversión cultural. No porque uno desprecie la juventud, sino porque se niega a idolatrarla como único valor. Quienes valoran a los mayores suelen estar cansados del bullicio superficial. No encuentran sentido en conversaciones vacías, en vínculos efímeros, en carreras sin dirección. Perciben, quizás intuitivamente, que la juventud no es garantía de profundidad, ni la rapidez es sinónimo de inteligencia. Al buscar la compañía de personas mayores, buscan algo más denso, más silencioso, más real. Buscan una relación con el tiempo diferente a la que impone el mercado y la moda. Este gesto no solo es personal, es político. Al valorar a quienes han vivido más, se está afirmando que la experiencia importa. Que la introspección tiene valor. Que la lentitud puede ser virtud. Que la sabiduría existe, y no necesariamente en libros o títulos, sino en biografías vividas con atención. Es un modo de resistirse al empobrecimiento simbólico que implica una cultura centrada únicamente en la juventud. Uno de los efectos más tristes del culto a la juventud es que deja a las personas sin un horizonte hacia el cual envejecer con dignidad. Al no tener modelos positivos de vejez, las generaciones más jóvenes temen envejecer porque lo asocian con pérdida, exclusión o irrelevancia. Pero cuando una persona joven se encuentra con un adulto mayor vital, lúcido, profundo, descubre algo liberador, que es posible crecer sin degradarse. Que la vejez no es el final de la vida, sino su culminación. Que el tiempo no solo quita cosas, sino que también las da. En este contexto, la atracción o afinidad por las personas mayores puede interpretarse como un acto de reconciliación con el tiempo. En lugar de temer el paso de los años, se los abraza. En lugar de huir de las arrugas, se las honra como mapas de vida. En lugar de competir con el futuro, se conversa con el pasado. Es una forma de decir: no quiero vivir atrapado en la adolescencia eterna que promueve la publicidad, quiero madurar, quiero crecer, quiero llegar a viejo siendo cada vez más humano. Esto no significa romantizar la vejez. La vejez puede ser dura, solitaria, dolorosa. Pero también puede ser belleza profunda, libertad interior, lucidez inesperada. La cultura contemporánea, al negar esta posibilidad, no solo maltrata a los mayores, sino que empobrece la visión que cada uno tiene de su propio futuro. En cambio, quienes se permiten vincularse emocionalmente con personas mayores redescubren la riqueza que hay en la historia vivida, en la palabra pausada, en la mirada que no tiene urgencia. Además, en muchas culturas tradicionales, la figura del anciano o la anciana era central. No se trataba de idealizar la edad avanzada, sino de reconocer su lugar simbólico y social. El mayor no era visto como una carga, sino como un sabio. Su experiencia era buscada, su opinión respetada, su presencia valorada. Ese lugar se ha perdido en gran parte del mundo moderno, pero aún sobrevive en vínculos íntimos, en relaciones donde la sabiduría no se mide por algoritmos ni por popularidad, sino por calidad humana. Por eso, reivindicar la presencia de personas mayores en nuestras vidas es también recuperar una parte olvidada de nuestra humanidad. Es recordar que la vida no es solo producción, juventud y éxito, sino también contemplación, relato y memoria. Y quienes eligen estar cerca de personas mayores, por afecto, por admiración o por una forma especial de atracción, están defendiendo, quizás sin saberlo, una forma más rica y más compasiva de habitar el mundo. Al final, el culto a la juventud no solo empobrece a los mayores, empobrece a todos. Nos deja atrapados en un tiempo sin raíces, en un presente perpetuo que teme envejecer porque no sabe qué hacer con la profundidad.
Frente a eso, valorar la vejez es recordar que cada etapa tiene su belleza. Y que esa belleza, en la vejez, no es ruido ni brillo, es profundidad, es pausa, es presencia. Quien ama o admira a las personas mayores no está huyendo de la vida, sino acercándose a su verdadera dimensión. Está diciendo, quiero aprender de quienes han vivido. Está eligiendo una forma distinta de estar en el mundo. Y eso, en una época que desprecia la lentitud y el silencio, es un acto de valentía. La sabiduría como belleza, redefiniendo lo atractivo. ¿Qué es la belleza? Esta pregunta, tan antigua como la filosofía misma, ha recibido muchas respuestas a lo largo de la historia. En la actualidad, sin embargo, parece tener una sola voz, la de la imagen rápida, retocada, joven, sin arrugas, sin peso, sin sombra. Vivimos en un tiempo donde lo bello es sinónimo de juventud, de perfección simétrica, de piel tersa y cuerpos obedientes a un ideal imposible. Sin embargo, en medio de esta hegemonía estética, algunas personas descubren otra forma de belleza, la que emana de la sabiduría, la que se encuentra en la madurez, en la serenidad, en la historia de un rostro. En sociedades que cambian rápidamente, donde los estándares de lo deseable son dictados por algoritmos y pantallas, redefinir lo atractivo se vuelve un acto profundamente humano. En lugar de ver la belleza como una cualidad física que desaparece con los años, podríamos empezar a verla como una cualidad del alma que se revela con el tiempo. Esta belleza no se muestra en selfies ni se captura en poses, sino que se siente en la presencia de alguien que ha vivido con intensidad, ha sufrido, ha reflexionado y ha aprendido. La sabiduría es, en este sentido, una forma de belleza. No es la belleza que grita desde las vitrinas, sino la que susurra desde la experiencia. Hay algo profundamente atractivo en una persona mayor que sabe escuchar sin juzgar, que habla sin imponer, que camina sin prisa. Hay una belleza en la mirada que ha visto muchas cosas y aún así conserva ternura, en las manos arrugadas que han acariciado, trabajado, sostenido, en las arrugas que no se esconden, sino que relatan. Las nuevas formas de belleza que algunos empiezan a reconocer se alejan del narcisismo y se acercan a la profundidad emocional. La paciencia, por ejemplo, es bella. La capacidad de estar en silencio, de sostener una conversación sin ansiedad, de comprender sin necesidad de explicaciones rápidas. La serenidad también es bella, no la pasividad, sino la calma que nace del conocimiento profundo de uno mismo y de la vida. La escucha, tan escasa en un mundo lleno de ruido, se vuelve una forma de intimidad. Y la profundidad, en una era de lo superficial, brilla como un faro para quienes buscan algo real. Carl Jung, uno de los grandes psicólogos del siglo XX, habló de este tipo de unión entre opuestos. En su teoría de la individuación, el proceso por el cual una persona se vuelve verdaderamente ella misma, Jung señala la importancia de reconciliar los contrarios que habitan en nosotros, lo masculino y lo femenino, la luz y la sombra, la juventud y la vejez. No se trata de negar ninguna parte, sino de integrar todo lo que somos. Desde esta perspectiva, no es extraño que una persona joven pueda admirar, amar o sentirse atraída por alguien mayor, es el alma que busca su equilibrio. En muchos relatos míticos, el joven héroe o heroína encuentra un guía, un anciano, un sabio que lo acompaña. Esta figura no es solo un personaje externo, sino una parte del mismo joven, su futuro, su conciencia, su destino. La atracción por la madurez, entonces, no es algo extraño, sino algo profundamente arquetípico. Es el reconocimiento de que dentro de nosotros hay una parte que anhela calma, que desea respuestas que no están en Google, que necesita una voz que venga no de la teoría, sino de la experiencia vivida. Hay ejemplos conmovedores de personas que encuentran belleza donde otros solo ven decadencia. Jóvenes que cuidan a sus abuelos no por obligación, sino por genuina conexión. Hombres y mujeres que se sienten atraídos por personas mayores porque ven en ellas algo que no encuentran entre sus pares, una mirada sabia, una presencia firme, una conversación significativa. Artistas que retratan rostros viejos como obras de arte, escritores que descubren en la lentitud una fuente de poesía, pensadores que consideran la vejez como la etapa más creativa de la vida. Estas personas desafían una lógica que impone estándares homogéneos de belleza. No siguen la corriente. No desean lo que la mayoría desea. Y en esa diferencia reside su libertad interior. Descubrir belleza en lo que la cultura desecha, en lo que llama feo, pasado,
arruinado, es un acto de amor profundo por la realidad humana. Es ver con otros ojos. Es dejar de consumir belleza y empezar a reconocerla. Además, cuando se habla de belleza en la madurez, no se trata solo de resignarse a lo que queda después de perder la juventud. Se trata de descubrir otra dimensión estética. Hay una belleza estética real en una cara arrugada por las sonrisas, en una voz pausada por los años, en una espalda encorvada que ha cargado muchas historias. No son defectos, sino huellas. No son ruinas, sino monumentos. Y para quien sabe mirar, esa belleza no solo iguala a la juventud, la supera. Paradójicamente, esta belleza profunda es muchas veces invisible para quienes están atrapados en la tiranía del cuerpo joven. Son personas que han sido condicionadas a valorar solo lo inmediato, lo evidente, lo que se puede mostrar. Pero quienes se detienen, quienes contemplan, quienes escuchan en lugar de mirar, descubren otro universo. La belleza como luz interna. Como sabiduría encarnada. Como tiempo transformado en presencia. Por eso, redefinir lo atractivo implica reeducar nuestra sensibilidad. Implica alejarnos del juicio fácil y acercarnos a la contemplación. Implica valorar la lentitud, la palabra precisa, la memoria viva. Implica ver el cuerpo no solo como adorno, sino como biografía. Y en esa reeducación emocional, la figura del adulto mayor puede convertirse en una revelación, alguien que ha vivido tanto y, sin embargo, sigue amando, sigue enseñando, sigue brillando. Quizás por eso, en el fondo, a algunas personas les gusta la gente mayor. Porque allí encuentran lo que el mundo ha olvidado. Porque descubren que la belleza no está en lo que brilla, sino en lo que permanece. Porque comprenden que envejecer no es deteriorarse, sino trascender lo superficial. Y porque sienten, en esa presencia mayor, la posibilidad de su propio futuro, un futuro en el que envejecer no sea una vergüenza, sino una forma más profunda de ser bello. En conclusión, la sabiduría como belleza es una propuesta radical. No niega la belleza joven, pero amplía el concepto. Invita a mirar más allá del cuerpo. A ver con el corazón. A descubrir que lo atractivo no siempre está en la piel, sino en el alma. En un mundo que idolatra lo inmediato, elegir la profundidad es una forma de resistencia. Y quien encuentra belleza en la madurez, no solo tiene otro gusto, tiene otra sensibilidad. Historias reales, cuando la vejez inspira. Las historias tienen un poder único para mostrar realidades que a veces la teoría no alcanza a expresar. En el caso de la relación con personas mayores, los relatos breves, ya sean reales o inspirados, reflejan cómo la convivencia con ellos puede transformar vidas, abrir mentes y abrir el corazón. En cada historia, la vejez se convierte en un faro de inspiración, una fuente de sentido y una experiencia que marca el camino. María, una joven estudiante de psicología, compartió una vez cómo su voluntariado en un hogar de ancianos cambió su percepción de la vida. Al principio, pensaba que estar con personas mayores sería una tarea triste y agotadora. Pero pronto descubrió que cada conversación, cada anécdota, cada risa y hasta cada silencio estaban cargados de una sabiduría profunda. María aprendió que la vejez no es sinónimo de derrota, sino de resiliencia y riqueza emocional. Esa experiencia la ayudó a redefinir sus objetivos personales y profesionales y a valorar la paciencia y la empatía como virtudes esenciales. Otra historia es la de Carlos, un hombre de mediana edad que después de la muerte de sus padres se acercó a su abuelo materno, un hombre que siempre había admirado pero con quien apenas había tenido contacto. La convivencia diaria les permitió compartir recuerdos, risas y lágrimas. Para Carlos, ese tiempo fue un regalo inesperado que le permitió comprender no solo la historia familiar, sino también la historia de la humanidad a través de los ojos de alguien que había vivido casi un siglo. Carlos reconoció en su abuelo un refugio emocional y una guía moral que lo ayudó a superar una crisis personal. Los testimonios como estos nos muestran que la vejez tiene un valor que trasciende la biología. Es un momento donde se condensan décadas de experiencias, aprendizajes y emociones que pueden ser transmitidos a las generaciones más jóvenes. Las memorias, los relatos y la transmisión oral se convierten en puentes entre el pasado y el presente, entre la historia personal y la colectiva. En tiempos donde todo parece acelerado y fragmentado, sentarse a escuchar a una persona mayor es detenerse ante una fuente de sabiduría viva.
no es solo escuchar hechos, sino también emociones, aprendizajes y enseñanzas que no están en libros ni en pantallas. La voz de los mayores contiene la historia de una época, pero también la historia de la condición humana, con sus luces y sombras. Además, estas historias reales suelen reflejar una transformación personal. Quienes se abren a convivir con personas mayores no solo reciben, también cambian su mirada sobre la vida, la muerte, el tiempo y el amor. Descubren que la vejez no es un obstáculo, sino una invitación a profundizar en uno mismo. Que el valor no está en la juventud eterna, sino en la capacidad de crecer en cada etapa. Estos relatos también desafían los estereotipos que a menudo se asocian con las personas mayores, la idea de que son débiles, aburridos o inútiles. La realidad es muy distinta. En cada testimonio se revela la vitalidad escondida detrás de las arrugas, la creatividad que florece en la calma y la capacidad de amar que se hace más auténtica con los años. Por último, las historias nos recuerdan que la vejez inspira no solo por lo que es, sino también por lo que representa, un espejo en el que podemos ver nuestro propio camino. Nos invitan a reflexionar sobre cómo queremos vivir y cómo queremos envejecer, y nos enseñan que la belleza de la vida está en la continuidad, la memoria y la conexión humana. Una afinidad que revela quién eres. La atracción o afinidad hacia las personas mayores puede parecer a primera vista un gusto más, una simple preferencia. Pero si profundizamos un poco, descubrimos que este tipo de vínculo habla mucho más sobre quiénes somos y qué buscamos en nuestro propio proceso de vida. Nos revela partes profundas de nuestra psique y nos invita a mirar hacia adentro para entendernos mejor. Desde la psicología, especialmente desde la perspectiva junguiana, esta afinidad puede interpretarse como una forma de individuación. Carl Jung describió la individuación como el proceso por el cual una persona se vuelve consciente de sí misma y de sus múltiples aspectos, integrando partes ocultas o rechazadas de su personalidad. En este sentido, sentirse atraído o afín a alguien mayor puede simbolizar un encuentro con una parte de nuestro propio yo que está en desarrollo, un yo futuro que contiene sabiduría, experiencia y serenidad. Lo que estamos buscando en la gente mayor, en realidad, puede ser algo que no hemos encontrado en nuestro entorno inmediato ni en nosotros mismos. Es posible que busquemos contención, orientación, un sentido de permanencia y profundidad que a menudo falta en las relaciones entre pares, donde la prisa, la superficialidad y la competitividad dominan. Las personas mayores, por su experiencia, pueden ofrecernos un refugio emocional y una perspectiva distinta sobre la vida. Esta afinidad puede ser también un reflejo del deseo de reconciliar la tensión interna entre juventud y vejez. En cada uno de nosotros conviven esas dos fuerzas opuestas, la vitalidad, la energía y el deseo de cambio, junto con la necesidad de pausa, reflexión y aceptación. La persona mayor puede representar ese equilibrio que aspiramos a alcanzar, un modelo a seguir que integra lo mejor de ambas etapas. Por otro lado, la atracción por alguien mayor puede revelar un anhelo profundo de madurez emocional. En un mundo donde muchas veces la inmadurez se disfraza de juventud, sentir afinidad por la madurez es reconocer que la verdadera fortaleza no está en la apariencia ni en la cantidad de años vividos, sino en la calidad de la presencia y en la autenticidad del ser. Además, la persona mayor puede funcionar como un espejo de nuestro propio yo futuro. Cuando admiramos, nos sentimos cerca o incluso amamos a alguien mayor, estamos en diálogo con esa persona y también con la versión de nosotros mismos que llegaremos a ser. Esta relación nos ayuda a imaginar nuestro futuro y a prepararnos para él, aceptando que envejecer no es una pérdida, sino una transformación. Desde esta óptica, la afinidad con las personas mayores no solo tiene un valor afectivo, sino también simbólico y psicológico. Nos habla de nuestra capacidad para aceptar el tiempo, para integrar nuestras sombras y para abrazar la complejidad de la existencia humana. Es importante mencionar que esta afinidad no está exenta de desafíos. En ocasiones, puede generar incomprensiones sociales o prejuicios, porque va contra la norma cultural que privilegia la juventud y la homogeneidad en las relaciones. Sin embargo, quienes experimentan esta afinidad suelen desarrollar una sensibilidad especial, una apertura hacia la diversidad humana que enriquece su vida y sus relaciones. Finalmente, entender que esta afinidad revela quiénes somos implica un llamado a la autoexploración y al respeto por nuestra propia singularidad. Nos invita a aceptar nuestros gustos, a cuestionar las imposiciones sociales y a buscar relaciones que realmente nutran nuestro crecimiento interior. En resumen,
La afinidad o atracción por la gente mayor es mucho más que una preferencia estética o afectiva, es una ventana hacia nuestro propio desarrollo. Un signo de madurez emocional y un puente hacia nuestro futuro más auténtico. Al reconocer esto, podemos vivir esa relación con mayor conciencia y profundidad, transformándola en una fuente de aprendizaje y crecimiento. Conclusión: amar lo que envejece. A lo largo de este recorrido, hemos explorado por qué muchas personas sienten una especial afinidad y atracción hacia la gente mayor, descubriendo en ella mucho más que un simple gusto estético o una preferencia afectiva. Hemos visto cómo la vejez no es una etapa de decadencia ni de olvido, sino un tiempo sagrado lleno de sabiduría, experiencia y belleza profunda. Esta comprensión nos invita a cambiar nuestra mirada, a reconocer el valor auténtico de quienes han vivido y han acumulado en su ser la historia misma de la vida. La vejez es una etapa que encierra enseñanzas fundamentales. Al mirar a los ojos de una persona mayor, no solo vemos arrugas o el paso del tiempo, sino el reflejo de una vida plena, con sus luchas, sus alegrías y sus aprendizajes. Esa mirada nos habla de la integridad alcanzada, de la aceptación y de la serenidad que solo el tiempo puede otorgar. Es un contacto que puede transformar nuestra manera de entender la existencia y la muerte, y que nos conecta con la continuidad generacional. Amar lo que envejece es, por tanto, un acto de respeto y de reconocimiento. Es honrar a quienes nos preceden, a quienes sostuvieron y sostienen nuestra historia familiar y social. Es aprender de su legado, escuchar sus relatos y permitir que su sabiduría ilumine nuestro propio camino. Esta actitud nos enriquece no solo emocionalmente, sino también espiritualmente, porque nos hace parte de un ciclo vital más amplio y significativo. Además, amar la vejez es también una forma de amarnos a nosotros mismos en el futuro. Es aceptar con esperanza que, aunque el cuerpo cambie, el alma puede seguir creciendo y manifestándose con belleza y profundidad. Es entender que el envejecimiento no es pérdida, sino transformación. En definitiva, esta invitación a amar lo que envejece nos llama a construir una cultura que valore la experiencia, la memoria y la dignidad de las personas mayores. Una cultura que no tema mirar la vejez a los ojos y encontrar en ella un tesoro. Solo así podremos vivir relaciones más auténticas, conscientes y enriquecedoras, y preparar un futuro donde todos podamos envejecer con amor y respeto.